Adoración es escuchar, y escuchar la palabra que el Señor nos da es lo que nos lleva a responder a adoración. Esa adoración es una respuesta a quien Él es, a lo que Él habla. Y hay una palabra, me senté como con ustedes porque me ayuda también a descansar un poco la panza. Pero hay una palabra que el Señor ha estado hablando a nuestras vidas principalmente, de Danilo, mía, y a su vez también a nuestra congregación allá en Monterrey, que les manda saludos a todos por acá desde Monterrey. Iglesia Hogar les manda un abrazo. Nos extrañan, pero dicen qué bueno que estén allá con nuestros hermanos argentinos. Y queremos compartirles brevemente esto porque creemos que es algo que ha pasado solamente de ser una palabra que Dios nos ha dado a nosotros, a nuestra iglesia local, sino que también creemos que es una palabra que está hablando a la iglesia global, al cuerpo de Cristo. Y básicamente se puede resumir en el tema de madurez, la importancia de la madurez. Es algo que llevamos 2 meses, 3 meses profundizando en ello, pero de las primeras cosas con las que Dios ha tratado en nuestras vidas, en este proceso de madurez, en el Espíritu, es la importancia de un amor maduro. Acabamos de cantar ahorita Te amo, y justo por ahí es que conectamos y dijimos, esta palabra es algo que no solamente debemos cantar, sino debemos comprender qué es decir te amo, y más allá de decir te amo, ¿cómo es amar al Señor? ¿Cómo está mi amor por el Señor? Y de manera personal examinarnos y decir, ¿cómo está mi amor por el Señor en cuanto a su madurez? ¿Tengo un amor maduro por Dios? ¿O es algo que todavía Él me está llamando a entender y a crecer? Y a diferencia de la madurez, como la va uno alcanzando en lo natural. Bueno, ahora me toca ser mamá de un niño de 2 años y a los que han sido papás de niños chicos saben que hay cosas que se alcanzan con tiempo, y tiene mucho que ver con cuántos meses tiene los niños para saber qué habilidades van a tener. Y aun cuando obviamente hay tiempo involucrado dentro de nuestro crecimiento, hay una verdad muy importante, y es el entender que la madurez en el espíritu no está comprometida o no está cautivada, podemos decir. No tiene que ver en sí tanto con tiempo, ni tiene que ver con una serie de pasos, ni tiene que ver con el hecho de un programa o una cantidad de obras o una cantidad de ministerios en los que uno sirve o cantidad de horas a las que vas a congregarte. La madurez hemos entendido que tiene que ver con revelación. Por eso es que Pablo constantemente oraba por la iglesia, decía: Dios, yo oro una cosa, que abra los ojos de su entendimiento, que comprendan, que tengan revelación, espíritu de sabiduría y de entendimiento en la revelación de quién es Cristo, porque la madurez es Cristo. La madurez es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Y mientras más tú y yo somos revelados a quién Él es, a su obra de la cruz, entonces es que alcanzamos madurez. Independientes de Cristo no podemos ser maduros, no importa cuánto tiempo pase. Y es por eso la importancia de entender que apartados de Cristo nada podemos hacer, ni siquiera podemos realmente tener un amor maduro. Y hay una historia en la que nos vamos hoy a enfocar brevemente, y luego continuaremos respondiendo con canto. Y es la historia de un hombre que pasó de tener un amor real pero inmaduro, en cuestión de días pasó a tener un amor maduro. Fue un hombre que pasó de darle la espalda prácticamente a la cruz y al reino, a decir yo renuncio, a en cuestión de días entrar al reino como pocos, y en cuestión de años abrazar la cruz también como pocos. Es un hombre cuyo nombre fue cambiado por Jesús. Su mamá le puso un nombre, pero Jesús le puso otro nombre, porque él veía el destino glorioso sobre él y la transformación que iba a experimentar. Y tal vez algunos ya por acá saben quién puede ser. ¿Quién creen que va a ser este hombre del que vamos a estar hablando hoy? Pedro, justamente Pedro, el nombre de Pedro, que no fue el nombre natal de este hombre, sino el nombre que Jesús le dio, significa piedra. Y piedra habla de fortaleza, de firmeza, que tenía que ver con el carácter y el corazón y el amor que Dios iba
a darle a este hombre. Y si tienen alguno su Biblia, probablemente algunos no la trajeron, pero si no la trajeron la vamos a tener acá en pantalla también los versículos. Hoy vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan un poco de la historia de Pedro. Juan capítulo 13, versículo 33. Y en lo que algunos van abriendo y se van preparando, el contexto de este versículo que voy a leer es que estaban saliendo de lo que conocemos como la última cena, que tú y yo la conocemos como última cena, pero los discípulos para ellos era una cena más. Entremos un poco en contexto de lo que estaban viviendo estos hombres que llevaban más aproximadamente 3 años viviendo con Jesús, siguiendo a Jesús. No solo eran como que buenos amigos, sino Jesús era su todo, era con quien se despertaban, se dormían, comían, se reían, lloraban. Ellos habían dejado sus profesiones, habían dejado sus casas y habían decidido que su vida y su futuro era Jesús, era seguir a este hombre y hacer lo que él hacía. Entonces, entrados ya en este contexto y de que ellos estaban terminando una de las múltiples cenas que habían tenido con Jesús, esto sucede. Jesús dijo: hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¡Pum! El golpe que fue, tú y yo lo leemos y lo podemos pasar así muy rápido, pero metámonos un poquito en las emociones que pudieron haber experimentado estos hombres que, como les digo, ya habían dejado todo y veían todo su futuro junto, de manera presencial, a su maestro Jesús, quien les dice: me voy, y a donde yo voy, ahorita no pueden venir conmigo. Y en medio de este golpe emocional, de la angustia que sintieron, sabemos que sintieron angustia porque más adelante Jesús les dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, porque sabía que estaban poco a poco, cada vez la angustia era más real, el estrés, la ansiedad, el qué va a pasar con mi futuro. Y en medio de todo esto vemos la reacción de Pedro. No conocemos o no se dejó en el Evangelio que algún otro de los discípulos tuviera una reacción o que hayan dicho algo. Probablemente era un silencio, una tristeza, y Pedro es el que sale al quite, a la luz, a través de lo que le dice a Jesús. En el versículo 36 del mismo capítulo 13 dice: Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Voy a enfatizar eso: yo daré mi vida por ti. Y Jesús, vamos a quedarnos ahí, porque luego Jesús le responde: ¿tú darías tu vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Yo daré mi vida por ti. Y si tú y yo nos quedáramos hasta ahí en la historia y no conociéramos el resto, podrías fácilmente decir: wow, de todos los discípulos, ese es el que más ama a Jesús. De todos los que se quedaron callados, ese es el que sí, mira, da la milla extra por Jesús. Ese es el más maduro, es el más procesado, es el más listo, está ya con todo, ¿no? Pero conocemos la historia y Jesús la conocía también. Y el hecho de que se le dice lo que iba a suceder no era en manera de un juicio o de querer causar en él vergüenza o condenación, era porque él tenía un plan más grande de lo que Pedro siquiera podía ver. Tú darías la vida por mí, no cantar el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Y eso mismo fue lo que sucedió mientras Jesús recibía 3 clavos en sus 2 manos y en sus pies. Pedro le negó 3 veces diciendo: yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es. Y Pedro vio a su maestro, a su amado, morir a lo lejos en una cruz mientras él se escondía lleno de miedo como un niño tembloroso, con tal de que no lo identificaran con él. El mismo Pedro, ¿qué pasó? ¿Cómo es que en cuestión de horas pasó de decir valientemente enfrente de todos: yo doy la vida por ti, a donde vayas voy, y unas horas después se está escondiendo? Incluso en uno de los evangelios dicen que una niña o alguien le preguntó: ¿eres de ellos? Y él no podía ni siquiera testificar que conocía a Jesús. Y dices: pues era un mitómano, estaba mintiendo, ¿qué le pasó? Cambió de parecer tan rápido, no era verdad, no lo amaba, no lo quería seguir. Y yo no creo que esa era la situación. Pedro sí quería a Jesús,
Pedro sí le dolía en su alma el imaginarse un futuro lejos de él sí quería seguirlo. El problema era que Pedro tenía un amor inmaduro. Pedro tenía un amor inmaduro por Jesús. Y el amor inmaduro puede decir te amo en momentos en los que todo va bien. El amor inmaduro después de una cena con los compas, como decimos en México, no sé cómo le dicen acá, con los amigos, puede decir yo te amo y doy la vida por ti cuando todo está tranquilo, el estómago está saciado, las cosas van bien, pero cuando dentro de unas horas se pone la cosa difícil y la prueba llega y llega la hora oscura, el amor inmaduro huye y se esconde y teme y no puede ser fiel y no puede prevalecer. Y sabes, creemos que estamos en los últimos tiempos como iglesia. Y el hecho de que suceda una tras otra cosa, que tal vez lo ves en el gobierno, que tal vez lo ves en otras naciones, que dices, ¿qué está pasando como iglesia? Nosotros no debemos temer porque la Biblia misma dice que así va a ir en aumento la maldad, que las cosas van a ir siendo cada vez más difíciles, pero así como yo en unos meses, si Dios me permite, puedo empezar a sentir contracciones, las contracciones no me van a causar temor, sino esperanza, porque sé que viene el tiempo del alumbramiento. Y así como cuerpo y como iglesia, sabemos que estos dolores son dolores de parto porque viene Cristo, la luz, el alumbramiento más glorioso que veremos tú y yo creo que lo veremos. ¿Y cuántos aquí creemos que lo veremos? Pero es por eso que esta palabra no está específicamente circunscrita a una iglesia local, porque Dios está levantando a la iglesia de los últimos tiempos, y esa iglesia es una iglesia con un amor maduro que va a poder prevalecer en medio de la hora oscura. Justo Jesús en Mateo 25 dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, pero dice que es amor. Nos damos cuenta de esto, dice el amor de muchos se enfriará, y se enfriará porque será un amor inmaduro. El amor inmaduro no soporta estar cerca de la cruz siquiera, mucho menos tomarla. Un amor maduro no puede aceptar el decir me niego y tomo la cruz, porque no está lo suficientemente firme, arraigado, fuerte. Está, pero es débil, es frágil, y en el momento de que viene la tentación, en el momento en el que viene el rechazo, el momento en el que las cosas ya no están tan fáciles como tal vez aquí reunidos con libertad, cantando al Señor, diciendo te amo, bueno, es fácil, pero cuando vuelves a casa, a tu realidad, al rechazo por tu fe, a las tentaciones, a las filosofías de este mundo, es ahí en donde se evidencia si tenemos un amor inmaduro o un amor maduro, un amor que permanece fiel cuando nadie nos ve, un amor que permanece diciendo te amo más allá de palabras, sino te amo a través de mis convicciones, de mis decisiones, de cómo dirijo realmente mi vida. ¿Es congruente al amor que digo profesar, o me estoy escondiendo y estoy huyendo y estoy negando mi fe constantemente a través de mis acciones, de mis decisiones, como si no existiera en ese momento Dios y mi amor hacia Él? Y toda esta palabra no es con el fin de, no la voy a terminar aquí, con el fin de irnos de que, bien agüitados, porque no, yo sí negué el otro día, que pues soy cristiano, yo soy la primera, me explico, que he experimentado eso. Y así como no termina esta palabra aquí, la historia de Pedro sabemos que no termina ahí. Sí negó a Jesús 3 veces, pero sabemos que ahí no termina, porque mucho más adelante en la Biblia vemos cartas de Pedro, y eso quiere decir que el Señor no se dio por vencido con él, así como no se da por vencido con nosotros. Después de la cruz, vemos que Pedro regresa a su antigua profesión, la cual había dejado por seguir a Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús lo encuentra y él estaba en las barcas y un milagro sucede y él se asombra y dice wow, y entonces Jesús le dice sígueme, y dejándolo todo fue y le siguió, y ahí empezó su recorrido hasta este día en el que la barca que supuestamente había dejado, pero tal vez la dejó encargada con alguien por si no funciona con Jesús, ahí cuídamela y te aviso y regreso, pues probablemente, no sé, porque la barca seguía ahí disponible para él. Y esto es algo que sucede cuando llegamos a un punto de defraudarnos demasiado de nuestra incapacidad de ser fieles a Dios. Nos regresamos a las cosas en las que nos sentimos seguros o buenos o capacitados, pero la historia narra que él regresa a su profesión de pescador
Me lo imagino con mucha vergüenza en su interior, mucha carga, mucha condenación, mucha tristeza, porque como decíamos, quería a Jesús. Claro que había un afecto real, aunque inmaduro, pero real. Y dice la historia que pasó toda la noche, una vez más se repite, pasó toda la noche intentando pescar y no logró pescar ni un solo pececillo, nada. O sea, la frustración que haber sentido, o sea, ya le fallé, yo era discípulo, ya no soy discípulo y ni siquiera puedo pescar un solo pez para desayunar, nada. Pero Dios seguía orquestando todo alrededor de preparar el corazón de Pedro para la obra hermosa que iba a hacer en su amor, para lo que él veía de su destino glorioso. Y todo esto cooperaba, porque los fracasos, iglesia, los fracasos son oportunidades. En Cristo son oportunidades que nos preparan para el milagro más grande que podemos recibir, que es la formación de Cristo en nosotros, que es la transformación de nuestro ser natural al hacer de Cristo, a lo que Él ve de nosotros. Entonces, en medio de su frustración de no poder lograr absolutamente nada, dice que amanece. La Biblia dice que amaneció y al amanecer vieron a un hombre a la orilla de la playa. Y ese hombre les dice, echen la red a su lado, creo que dice derecho. Y yo no sé si hicieron así como déjà vu o como que se acordaron de aquel entonces y todavía no decía que identificaran que era Jesús, pero les había ido tan mal que digo, pues ¿qué tenemos que perder? Echémosla. Y ese hombre, rey del cielo y de la tierra, dijo, los peces que había dejado por allá que no se acercaran a esa barca, ahora sí vénganse todos para acá donde yo digo. Y de repente, wow, pesca milagrosa, y en ese momento ya cae, decimos en México, el 20, la revelación de quién era ese hombre. Pedro se avienta con toda esa impulsividad natural de su ser, se avienta al mar y se avienta hacia Jesús, deja los peces allá, los demás los empiezan a traer. Y es impresionante y conmueve tanto mi corazón el ver que al recibirlo Jesús a la orilla de la playa, no registra en ningún momento en la Biblia o los evangelios que lo recibe con un sermón, con un mensaje de te lo dije, que te dije, no que muy, no que muy valiente, no que ibas a dar la vida por mí, ni siquiera en una broma tal vez, ahí como que sarcasmo, ¿qué pasó? No, dice que lo recibe con todo preparado para sentarse a tener un desayuno con él, para volver a hacer con él lo que había hecho por última vez antes de que lo negara. Fue una última cena antes de la cruz y un primer desayuno después de la cruz. Porque esta acción de sentarse habla del deseo del corazón de Dios para contigo desde el principio, que Él anhela comunión contigo, que Él te anhela a ti, anhela intimidad contigo. Él no vino por personas perfectas, morales, siervos, que tengan las manos listas para la obra. Él vino por hijos que tengan el corazón dispuesto para Él. Que luego lo de las manos es una consecuencia, pero esto habla del deseo del corazón de Dios desde el principio. Es impresionante pensar que lo vemos en la oración en Juan 17 que dice, Padre, ya, o sea, vemos el anhelo de Jesús de estar con su Padre, pero Jesús, antes de ir al Padre, fue en busca de Pedro, porque su amor para con Pedro era tan grande, así como lo es para contigo y para conmigo. Y este es como parte de mi testimonio, pero de una manera muy breve. A mí me aconteció y por eso creo que esta historia resuena tanto conmigo y soy la primera en la que estoy siendo procesada en ello. Pero yo llegué a un punto después de años y años de conocer a Jesús, de seguir a Jesús, de estar en la iglesia, de servir en los ministerios, muchos años, llegué a un punto de hartazgo. Y el hartazgo no era porque Dios me fallara, es porque yo le fallaba a Dios. Porque yo estaba cansada de decepcionar a Dios, de sentir que decepcionaba a Dios, de fallarle en la preparatoria, le decimos allá, y en la universidad con mis amigos, siendo constantemente avergonzada por mi fe, no queriendo ser valiente en ello, diciendo un día, Dios, yo doy la vida por ti en el Congreso, y al día siguiente huía de querer estar con Dios. Era una tras otra, era un ciclo que cada vez me dejaba más y más triste. Que ya el pensar en mi relación con Dios no era algo que me daba esperanza, sino era algo que me daba peso y carga, y estaba cansada. Y un día, en un viaje con quien ahora es mi pastora, yo
en medio de toda esta situación, me acuerdo que me senté frente al mar en la orilla de la playa, como para despedirme de cierta manera de mi ser discípula de Dios. Dios, yo me imagino ahorita de haber estado riendo Dios de que, ay, fuera. Pero yo me siento muy formal y yo empiezo así ya como a desbordar y decir, Señor, pues muchas gracias, pero yo ya, esto de ser cristiana, pues como que no me funciona, o sea, sí voy a creer en ti, pero ya estoy cansada, ya voy a tirar la toalla, la verdad es que no soy lo mejor para ti, no eres tú, soy yo, básicamente, así como que diciendo que queden claro, yo soy la que fallé, pero está bien, y en medio de todo eso, y mi llanto y demás, viví una de las experiencias, si no es que la experiencia más sobrenatural que me ha tocado experimentar, que yo sé que Dios sabía que la necesitaba porque yo ya estaba en un punto así, les digo, 0. Y yo sentí como en una voz audible de mi lado derecho, unas sencillas palabras en medio de todo mi speech. El Señor me dijo solamente, eres mi hija amada en quien me complazco. Tú eres mi hija amada en quien me complazco. Y eso me quebró como nada más creo en la vida me ha quebrado, porque hasta ahí fue donde comprendí que nunca se trató de mi amor por Dios, sino que Dios lo que quería es que yo comprendiera el suyo. Que yo llevaba una vida intentando decir, yo doy la vida por ti, yo doy la vida por ti, pero sin realmente tomarme el tiempo y la dedicación de entender que Él dio su vida por mí. Que Él ya lo dio todo, que Él ya me amó primero y que yo soy hija no por lo que hago o no hago, por mis buenas o no buenas obras, sino por su obra perfecta en la cruz, que me integró a una familia de la cual no era digna de ser parte y me hizo hija, no porque yo lo complaciera, sino porque Jesús lo complació al Padre y Jesús me hizo uno con Él por gracia. Y entonces esta realidad vino y me levantó como yo jamás pensé que me pudiera levantar. Eres mi hija amada en quien me complazco. Y ese desayuno de Jesús con Pedro era su manera de decirle, me complaces, aquí estoy. Después de la cruz, con sus heridas, regreso a ti, a donde estás, en donde tú ya dijiste, ya renuncio. Yo te persigo porque mi amor por ti es lo que sustenta y no se rinde. Y la primera revelación que uno necesita para poder ser realmente madurado en su amor por Dios es el ser expuesto a la revelación incondicional del amor de Cristo por ti. La revelación que tú necesitas para experimentar la transformación de un amor fluctuante que está y luego no está, que siente, pero luego cuando ya no siente, ya no quiere, y que de la cual probablemente tú ya estás desesperado, desesperada, de que ya no quieres ser como un sube y baja, como una montaña rusa. Lo que necesitas es exponerte a la realidad del amor constante de Dios para contigo. Más que intentar cambiarte a ti y métodos, y ya me voy a levantar a esta hora para entonces, no. Necesitas descansar y enfocarte únicamente en la realidad del amor que es constante para contigo. De ahí pasamos, en medio de todo este suceso, es en donde viene esta conversación que tal vez muchos aquí hemos leído, que está en Juan 21, que la voy a leer, y con eso vamos a ir terminando para seguir respondiendo y orando. Pero dice Juan 21, 15 al 18, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo. Las primeras 2 veces Jesús en el lenguaje original le dice, me ágape. Usa la palabra ágape, en amas es ágape. Ágape es un amor incondicional, es un amor constante, es un amor supremo, es un amor que da la vida, es un amor maduro. Ágape es un amor maduro y le pregunta, ¿me ágape? Y Pedro le responde,
te fileo. Que fileo es un amor real, emocional, de amistad, pero así como probablemente todos aquí hemos tenido amigos que ya no somos tan amigos, ese tipo de amor que puede cambiar cuando algo no sale bien. Es un amor que es real emocionalmente, pero no es incondicional como el amor ágape. Entonces Pedro responde las 2 veces que Jesús le pregunta, ágape, ¿me amas con un amor maduro? Básicamente le dice, te amo, te quiero con mi amor, pues como tú sabes que es, ¿no? Y a la tercera vez ya Jesús le dice, bueno, me fileo, me quieres. Y Pedro dice que como se entristece al ya que Jesús cambió esto. Y le dice, tú lo sabes todo. Y esa es la realidad. Jesús no le pregunta a Pedro porque no sabía. Jesús sabía desde antes de que Pedro supiera que el amor de Pedro no era el amor ágape, no era un amor maduro. Pero necesitaba estar seguro de que Pedro entendía la condición de su corazón. Necesitaba estar seguro de que Pedro entendía que su amor no era el mismo amor que el de Dios. Porque si tú y yo no nos topamos con nuestra incapacidad, jamás vamos a recurrir a la capacidad de Dios. Si tú y yo no nos topamos con lo que no somos, nunca vamos a clamar por recibir lo que Cristo es. Entonces vamos a tener que pasar por fracasos. La mayoría de nosotros vamos a tener que pasar por fracasos y por quebrantos para decepcionarnos de nosotros mismos y entonces alzar los ojos a Dios y poder recibir lo que solamente Dios puede hacer. Y todo esto estaba siendo parte del hermoso proceso de Dios para con Pedro, pero necesitaba estar seguro de que Pedro estuviera consciente de que su amor no era lo que creía ser, de que ese amor que profesó aquel día no era la realidad de su corazón. Y hasta cuando le dice, me amas más que estos, es en una manera, no sé, igual de exponerlo, porque cuando él sale acá muy pavo real, decimos en México, a decir, yo doy la vida enfrente de todos, ahí ya es, yo no puedo decir que te amo más que ellos, porque yo, al igual que ellos, huí de la cruz. Pedro estaba en una posición de quebranto y de humildad perfecta para lo que Dios iba a hacer y lo que Jesús ya veía siendo una realidad en él. Porque la segunda revelación que necesitamos para ser madurados en nuestro amor es el entender que nuestro amor natural no es el mismo que el amor de Dios. Amor no es igual que amor, no es como que sí, es todo igual, no. Hay un amor natural, hay un amor espiritual. Tú y yo no podemos mutar nuestro amor natural a un amor espiritual. Nosotros tenemos que decepcionarnos de nuestro amor natural, aun cuando lo veamos como bueno, para poder recibir un amor espiritual que solamente proviene de Cristo y que solamente lo experimentan aquellos que son quebrantados y dicen, Dios, yo no puedo, y si no eres tú en mí, soy incapaz. Hace poco hablaba mi esposo con un chico de la iglesia sobre el tema del arrepentimiento. Y le preguntaba, porque lo está discipulando desde las cosas más fundamentales, le preguntaba, ¿qué crees tú que es arrepentimiento? Decía, no, pues es el perdón de pecados, y tal vez para muchos ese ha sido el concepto de arrepentimiento. Y dices, no, pues yo ya me arrepentí, aquel día en el que confesé mis pecados y listo, es arrepentimiento. Pero no, el arrepentimiento va mucho más allá de una confesión de pecados. Arrepentimiento, la palabra en su original quiere decir cambio de mentalidad, cambio de mentalidad. Y a veces es más sencillo aceptar nuestras cosas malas y evidentes de nuestro pecado, pero arrepentimiento habla de estar conscientes de que ni lo bueno ni lo malo que hay en nosotros es suficiente para agradar a Dios, es suficiente para complacer a Dios. Arrepentimiento es cambiar la mentalidad de decir, no yo, nada, ni las cosas buenas, ni mi amor que digo es bueno, es real, no es suficiente, tiene que ser Cristo. Porque si no, ¿para qué vino Cristo a la cruz? Cristo, la realidad de Cristo, de la cruz, no solamente es el hecho histórico o el perdón de pecados, es que por medio de la cruz, Jesús de Nazaret fue quebrantado para que el Cristo que en él habitaba fuera derramado para venir a llenarnos a ti y a mí, y que entonces experimentáramos una madurez. Termino con esto. En ese entonces los discípulos antes de la cruz no habían recibido al Espíritu Santo. ¿Estamos conscientes de ello? El derramamiento del Espíritu Santo no había venido porque sin la cruz no había derramamiento del Espíritu Santo. Sin la cruz no podríamos ser purificados para recibir su vida. Entonces, la transformación de madurez total que vivieron los discípulos fue cuando
después de obedecer a lo que Jesús les dijo, esperen en Jerusalén, le dijo a Pedro, espera en Jerusalén. Para Pedro no ha de haber sido fácil, porque en Jerusalén estaban todos los enemigos de Jesús, todos esos de los que huyó, las personas a quien les negó, estaban todos en Jerusalén. Ahí toda la gente que lo podía tomar, pero en medio de su fragilidad y de ver el amor de Dios expuesto en ese momento, en ese desayuno, Pedro fue fiel y esperó en ese aposento alto junto con los discípulos. Y en medio de su espera y de su oración, decía que estaban unánimes, juntos, orando. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo vino y los llenó por completo. Una llama de fuego apareció en su cabeza. Instantes después vemos a Pedro, el que había temblado enfrente de una niña hace unos días. Vemos a Pedro saliendo lleno de valor, lleno de pasión, lleno de amor a predicar el Evangelio como jamás creo él se hubiera imaginado que lo iba a predicar. Y dice que en ese día 3,000 personas se convirtieron y la iglesia comenzó. ¿Qué tengo que hacer para que mi amor sea un amor maduro y fiel? Arrepentirte, reconocer que tu propio amor, tal vez lo que has intentado, aunque sea bueno, no es suficiente y nunca lo será. Y orar y clamar para que el Espíritu de Cristo, que tiene ese amor ágape, venga, te habite por completo, y mientras tú dices no a lo mío y sí a lo tuyo, empieces a experimentar algo que jamás te hubieras imaginado. Sabes, Pedro no volvió atrás y ninguno de los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo volvieron atrás. Y al final la historia narra que Pedro sí entregó la vida por Jesús, incluso fue crucificado, y él pidió: no me crucifiquen como a Jesús, pónganme cabeza abajo porque no soy digno. Ya se dan cuenta de la madurez, la humildad, el decir no yo, sino Cristo. Él acabó dando su vida, pero no fue por él, fue por el amor madurado que experimentó. Y hoy en medio vamos a cantar otra vez esta canción, una parte de esta canción. Pero queremos que con ese entendimiento de si tú reconoces, he intentado amar a Dios, pero la verdad incluso ya ni lo quiero cantar porque lo canto y luego no lo vivo, y luego tal vez te sientes condenado porque vienes de patrones o de experiencias o de situaciones en las que realmente no tienen congruencia con decir te amo, Dios. Yo quiero que primero que nada voltees a ver la cruz de Cristo, en donde Él te dice yo te amo, y es mi amor lo que sustenta esta relación. Y vamos a orar un momento y luego vamos a cantar, pero cierra tus ojos junto conmigo y vamos a hacer esto de una manera activa. Toma este tiempo, estos minutos, para si el Espíritu de Dios te está llamando y te está dando luz al arrepentimiento, puedas arrepentirte de corazón. Si reconoces que tu amor ha sido inmaduro, que no tienes un amor que ha podido permanecer a pesar de que en vez de sentir que va en crecimiento, ha sido lo contrario, que está basado en emociones y en circunstancias. Hoy, consciente de la gracia y de la cruz y de la sangre de Jesús, toma un momento y, ya sea en tu interior o con tus palabras, dile: Dios, me arrepiento y reconozco que no te puedo amar como mereces ser amado, que mi amor es frágil, que no te amo más que los demás, que mi amor puede ser inconstante y cambiante. Pero a la vez hoy, esta noche, mientras escucho esto, recuerdo tu amor y levanto mis ojos a la cruz, de donde viene mi socorro, en donde tú, de la manera más perfecta, manifestaste un amor por mí que nadie más podría. Volteo mis ojos a ti y te veo amándome, buscándome, persiguiéndome y no dándote por vencido. Si estoy aquí es porque tú no te has dado por vencido conmigo y porque tú ves un destino glorioso de nosotros. Y hoy, Dios, ponemos nuestra mirada en tu amor. Y yo oro para que abras los ojos del entendimiento de cada uno de los hijos e hijas en este lugar, para que puedan ver cuán alto, cuán ancho, cuán largo y cuán profundo es tu amor. Que arraigados y cimentados en amor puedan conocerte y experimentarte, que Cristo habite por la fe de manera abundante en los corazones de tu iglesia, Señor, porque esta
Esta es la madurez, esto es tu deseo, y hoy nos quebramos en nuestra capacidad para que seas tú y no nosotros. Y hoy oro, Señor, y oramos por una llenura de tu Espíritu. El Espíritu de Cristo, que tiene el amor supremo, el amor ágape. Ven y llena nuestro corazón, Señor. Ven y inúndanos de tu amor. Ven y satura a tu iglesia con este amor que aún en medio de los tiempos de prueba se mantendrá ardiendo.